Bueno, parte 2 de fisiología de la sangre, seguimos con este tema. Ahora estuvimos hablando entonces de las proteínas de la sangre, los componentes, el plasma, las proteínas y los glóbulos rojos, los eritrocitos. Ahora vamos a seguir con los glóbulos blancos, ¿sí? Acá una fotito, los eritrocitos y los diferentes tipos de glóbulos blancos. ¿Qué son los glóbulos blancos o leucocitos? Son un conjunto de células que incluye los granulocitos y los granulocitos, que son neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, y participan de la inmunidad, es decir, de la defensa contra infecciones. Dijimos que se clasificaba entonces entre los que tienen gránulos en su interior y los que no tienen gránulos en su interior. Los que tienen gránulos en su interior son neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y los que carecen de gránulos son los monocitos y los linfocitos. Los que están en mayor proporción son los neutrófilos. Y después le siguen los linfocitos y todos los otros en mucha menor cantidad. Acá están los porcentajes, que los neutrófilos. La cantidad, habíamos dicho que en una persona normal, adulto, más o menos son 7.000 por milímetro cúbico. El rango es entre 5.000 y 10.000. De eso, el porcentaje más grande, más del 50%, 65%, son neutrófilos. Le siguen en 20-40% los linfocitos, los monocitos y en mucha menor medida los sinófilos y los basófilos. Básicamente, las funciones, los neutrófilos fagocitos, o sea, son fagocitos por excelencia cuando en infecciones agudas, cuando aparece una bacteria en un tejido, una herida que se infecta, llegan rápidamente los neutrófilos a fagocitarse todo lo que pueden, ¿sí? Los eosinófilos intervienen más en procesos de alergia, en infecciones parasitarias. Los basófilos también generan mucha inflamación. Los monocitos pasan al tejido y se transforman en macrófagos. Y los linfocitos, la inmunidad específica, ¿sí? Una inmunidad ya dirigida, no específica. Acá una fotito para que vean cómo son los diferentes, o sea, se diferencian cada uno, cuáles son las diferencias. Entonces los granulares y los agranulares. Los granulares repasamos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Las diferencias, bueno, vean ahí el núcleo del neutrófilo totalmente segmentado, el eosinófilo lleno de vesículas que se tiñen eosinófilamente, un núcleo generalmente bilobulado y lateralizado, y el basófilo lo característico es que tiene tantos glóbulos basófilos que tapan el núcleo, no se alcanza a ver. Los linfocitos, desde los agranulares, con un gran núcleo que prácticamente ocupa todo el citoplasma, y los monocitos con un núcleo arriñonado más chiquito. Bueno, los linfocitos constituyen entonces entre el 30%, los linfocitos, ya estamos hablando de los agranulocitos, ¿no? Los linfocitos constituyen más o menos el 30%, los segundos más frecuentes de todo, el total de los leucocitos. Y tienen, los linfocitos activos poseen receptores en su superficie para anticuerpos, para detectar partículas extrañas al organismo y así atacarlas, ¿sí? Existen dos tipos, los linfocitos B y los linfocitos T. En realidad existen otros tipos mucho menor proporción, como los NK, los Natural Killer, pero bueno, nos vamos a ocupar de los más importantes, que son los B y los T. Se encuentran en la sangre y en los tejidos. ¿Te acuerdan que habíamos dicho que tenían la capacidad de trasvasar los vasos y ir a los tejidos? Los linfocitos, donde son encargados de la inmunidad específica o adquirida, o sea, van a atacar ya específicamente a un germen, ¿sí? A una célula. Los linfocitos B tienen como principal función producir las inmunoglobulinas, estas proteínas, las gamma globulinas que vimos cuando vimos las proteínas del plasma, que son los anticuerpos, ¿sí? Hay diferentes tipos de anticuerpos, E, M, G, no importa. Bueno, son producidos por estas células, por los linfocitos B. Cuando se estimula en realidad el linfocito B, porque una célula le presenta un antígeno que es extraño, madura en los tejidos a una célula plasmática que va a ser la que va a producir los anticuerpos, ¿sí? Es todo un desarrollo en que intervienen muchos receptores de membrana y otras células que van a cooperar en su diferenciación. Los linfocitos T
van a desarrollar una respuesta celular, ¿sí? Lo otro, el B genera los anticuerpos, una respuesta humoral. Esto es una respuesta celular, ¿sí? Se diferencian dos tipos, los T helper o colaboradores y los T citotóxicos. Los T helper básicamente colaboran, ayudan a otras células. Son directores de la respuesta inmune específica, o sea, contra un germen determinado que está marcado determinadamente, ¿sí? Ayudan a los linfocitos B a producir los anticuerpos, a que se diferencien, a, a, a la producción de tal anticuerpo, ¿sí? En la maduración, y también a la maduración de los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Los linfocitos T citotóxicos, por otra parte, destruyen células con proteínas extrañas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a todo lo que sea virus, células tumorales, células trasplantadas, toda célula que sea del organismo, que esté expresando en su membrana antígenos diferentes a los propios, estas células los van a reconocer y los van a eliminar, ¿sí? Y se llaman T porque su maduración se produce en el timo. ¿Estamos? Listo. Eso es linfocitos. Vamos a hablar entonces de los neutrófilos. Los neutrófilos dijimos que eran los más abundantes de todo. El 60% de los leucocitos son neutrófilos. Poseen un núcleo con gránulos, por eso son granulocíticos. Son células móviles que abandonan la circulación y migran a los tejidos. En un sitio de infección da una respuesta inflamatoria rápida, ¿sí? Una vez que en el sitio donde está el agente extraño, intentan fagocitarlo. Acá está la foto, rodeado de eritrocitos, esta es célula un poco más grande, con este núcleo característicamente polisegmentado. Y ahí los gránulos que va a eliminar, ¿sí? Los neutrófilos entonces son un tipo más abundante de glóbulos blancos en sangre y juegan un papel importante en la lucha contra muchos tipos de infecciones. Son fagocitos, engullen, ¿sí? Por ejemplo, encuentran una bacteria, un patógeno, lo rodean y lo engullen, lo meten dentro de él, donde le van a vaciar una serie de enzimas proteolíticas que van a intentar lisar esas células, ¿sí? Le van a liberar óxido nítrico, radicales de oxígeno, de fencina, para eliminarlas, ¿sí? Son muy importantes. Y, por ejemplo, nosotros dijimos que la proporción normal eran el 60% de estos 7.000 leucocitos, ¿no? Cuando se produce una infección, una infección bacteriana, van a aumentar mucho los glóbulos blancos. Entonces, si yo le saco sangre a un paciente, una de las características que tienen los pacientes que están con una infección activa es el aumento de los glóbulos blancos. Y principalmente, si es una infección bacteriana, de los neutrófilos, ¿sí? Va a haber una gran proporción de estos glóbulos blancos que van a ser neutrófilos. Seguimos. ¿Qué otras células nos faltan de los leucocitos? Los basófilos, los eosinófilos, ¿sí? Vamos a arrancar por los eosinófilos. Otro de los que tenían vesículas bien eosinófilas. ¿Ves? Estos están en una proporción mucho menor, acuérdense que habíamos dicho 1 a 3%, se asocian a infecciones parasitarias, principalmente el minto, ¿sí? De los parásitos, como el Echinococcus granulosus, eh, eh, hacen que aumente mucho la proporción de estos tipos de leucocitos. O sea que si yo le saco sangre a un paciente y veo que tiene muchos eosinófilos, yo puedo pensar que entre las principales causas es que tenga un parásito, ¿sí? Otras cosas que dan son los procesos alérgicos. Por ejemplo, el que está tomando algún antibiótico y hace un proceso alérgico, aumenta mucho los neutrófilos también, ¿sí? Tiene receptores para inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, que son las que producen las células plasmáticas, que van a hacer y para el complemento, que ya hablamos del complemento, que, o sea, una vez que reconoce esta inmunoglobulina G o inmunoglobulina E, el complemento específico, va a degranular todos sus gránulos, ¿sí? Que tiene gránulos específicos, gránulos rófilos, que tiene componentes inflamatorios, ¿sí? Que van a intentar atacar estos parásitos, histamina. Los basófilos, también en mucha menor proporción, son mediadores de la inflamación, tienen gránulos con histamina, con serotonina, están asociados a procesos alérgicos, por eso tienen receptores para inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina implicada en el proceso alérgico. El 1% de los leucocitos, muy poquito, mide entre 8 a 10 micrómetros. Habíamos dicho más o menos que los leucocitos miden entre 10 y 15 micrómetros y tiene un núcleo irregular, pero que rara vez se ve porque está lleno de estas granulaciones bien basófilas.
Nos falta ver una sola célula, que son los monocitos. Son estos, ¿te acuerdan que eran son un tipo de glóbulo blanco agranulocitos, no tienen gránulos. Eh, es el de mayor tamaño, llega a medir 18 micrómetros, y ahí vean como comparado con un eritrocito, vean la diferencia de tamaño. Representa el 2 al 8% del leucocito en sangre y forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Está constituido por los monocitos y por los macrófagos tisulares. ¿Por qué? Porque estas células pasan a los tejidos y allí van a madurar a macrófagos, ¿sí? Tiene un núcleo arriñonado, lobulado, cerebriforme. Esto pasa en los tejidos, se transforman en macrófagos, en grandes células que van a tratar de engullir, de fagocitar a todos los agentes extraños ya en las inflamaciones, ¿sí? Son característicos. Acá les dejo un dibujo de cómo hacen los leucocitos para salir del torrente circulatorio y pasar a los tejidos periféricos. En este caso, vean acá el núcleo polisegmentado con gránulos. Esto es un neutrófilo. Viene, contacta con... en realidad aparece una bacteria en el tejido. Esta bacteria desencadena una respuesta inflamatoria en el lugar, se liberan citoquinas, mediadores, que van a hacer que se active todo el sistema inflamatorio y van a marcar para que lleguen los linfocitos. Entonces los linfocitos que venían circulando se ponen periféricamente, contactan, se activan, se adhieren y se extravasan. Y por quimiotaxis, o sea, por todas estas citoquinas que se liberan en el lugar donde está la bacteria, las células, los neutrófilos en este caso, van a llegar y van a intentar engullir, fagocitar y destruir a estas bacterias que nos están atacando. Perfecto. Bueno, acabamos de ver los leucocitos, ya hablamos de los eritrocitos, nos falta hablar del más chiquitito, es la plaqueta. Esta es una plaqueta activada igual, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Las plaquetas. Dijimos que eran muy importantes, vamos a ver por qué. Las plaquetas, que tienen una forma de disco irregular, sin núcleo, pero lo perdió el núcleo, allá cuando hablamos de la hematopoiesis, se diferenciaba hacia las plaquetas, a la unidad formadora de trombocitos, se va diferenciando, se forma un megacariocito, que es una célula gigante, es una célula muy grande, de unos 100 micrómetros. De ahí se van a liberar pequeños fragmentos del citoplasma de estas células, se va como fragmentando. Esas son las plaquetas que se liberan a circulación. Y circulan más o menos 250.000, 400.000 por milímetro cúbico, ¿sí? Van circulando y van a tener una función fundamental en la formación de trombos, ¿sí? Cuando hay una herida, cuando se rompe un vaso por una lesión, estas células, estos elementos, van a ser primordiales. ¿Por qué? Bueno, las plaquetas previenen las pérdidas sanguíneas frente a una lesión, iniciando la reacción en cadena que conduce a la formación del coágulo, a la coagulación. Se activa, se adhiere a la zona de lesión vascular, se agregan, las plaquetas se van juntando y luego aparece la fibrina formando el verdadero tapón, el tapón, ¿sí? Entonces esto tiene muchas fases, es complejo, es realmente complejo, y tiene muchas fases y intervienen muchos elementos. Vamos a empezar a desglosarlo y a dividirlo para entenderlo, ¿sí? Porque es complejo. La hemostasia. Entonces, la hemostasia, que abarca todos los elementos que intentan impedir la pérdida sanguínea, son todos los mecanismos por el cual se controla la pérdida de sangre a través de un vaso. O sea, protege de pérdida sanguínea tras una lesión vascular, ¿sí? Me pinché el dedo, me lastimé, sangra. Todos los elementos que van a intervenir para que deje de sangrar es la hemostasia, ¿sí? ¿Qué elementos intervienen? Intervienen el mismo vaso, produciendo una vasoconstricción inicialmente, intervienen las plaquetas, que van a ir y van a formar un trombo plaquetario, en lo que se llama, todo esto se llama hemostasia primaria. Y en un segundo tiempo, las proteínas, ¿se acuerdan de las proteínas? Cuando hablamos de las proteínas del plasma, hablamos de las proteínas de la coagulación, aparecen estas proteínas que van a hacer que se forme un coágulo, ¿sí? Se forma un coágulo de fibrina. Esa es la hemostasia secundaria. Y después, una vez que el vaso se reparó,
hay que eliminar este coágulo que se formó y ahí aparece la fibrinólisis, que es la degradación de ese coágulo. Todas estas fases las vamos a ver someramente, ¿sí? Rápidamente para que se entiendan. Entonces, para repasar, la hemostasia, todos estos elementos que intervienen para evitar que un vaso sangre, intervienen elementos tisulares, células y humorales. Tisulares, en un primer lugar, los vasos, el mismo vaso que se hace la vasoconstricción, y las plaquetas. Eso es la hemostasia primaria. Después, los humorales, las proteínas que forman el coágulo, la hemostasia secundaria, y después, una vez que se reparó el vaso, las que lo eliminan, la fibrinólisis. ¿Sí? Arrancamos con el primer elemento, que es el que nos interesa, que es las plaquetas. Estas pequeñas células de 3, o elementos figurados de 3 micrómetros, son fundamentales. Tienen una membrana, una gran cantidad de receptores que se llaman glicoproteínas, se abrevian GP, que median la interacción entre las plaquetas y todo alrededor, todo el medio. Tiene una gran carga negativa que hace que esté inactiva. Cuando se activa, cambia completamente. Deja de ser un disco chiquitito, se activa. Normalmente ya está circulando inactiva. Además tiene un sistema canicular de apertura, que son como unas invaginaciones, que es una vía potencial para liberar gránulos. Cuando se activa, tiene que liberar gran cantidad de gránulos. Entonces eso le permite hacerlo de forma rápida. Además tiene un sistema tubular denso, una red de canales cerrados de retículo endoplasmático donde guarda calcio. El calcio es fundamental para la coagulación. Se libera mucho calcio. Además tiene filamentos de actina y miosina. Esto lo habíamos visto en músculos, cuando se mueve el músculo. Bueno, la plaqueta también tiene filamentos que le permiten eso, cambiar su configuración, moverse, estirarse, formar lazos y unirse entre sí. Y en su citoplasma tiene gran cantidad de gránulos alfa, gránulos delta, gránulos lambda, que tienen diferentes elementos. Tienen fibrinógeno, un factor de coagulación, factor de crecimiento de plaqueta, tromboplastina, trombondina, el calcio fundamental, el ADP fundamental, serotonina, histamina y algunos gránulos con enzimas hidrolíticas. Esta célula, si hacemos un esquema de esta célula y la cortamos tangencialmente, esto sería, entonces tiene los filamentos de actina y miosina que van a permitir gran deformabilidad, tiene microtúbulos, algunas mitocondrias le quedan, los gránulos lambda, los gránulos alfa, y lo que yo les había comentado de los sistemas tubulares, ¿sí? De la membrana plasmática, ¿sí? Túbulos de abertura de superficie y túbulos densos que guardan el calcio. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la plaqueta entonces? Mantenimiento de la integridad vascular, interrupción inicial de la hemorragia mediante la formación del tapón plaquetario, estabilización del tapón plaquetario por los factores necesarios para la formación de fibrina, retracción retracción del trombo, ahora vamos a ver cómo se forma todo esto, y restauración. También participa en la restauración del epitelio vascular mediante la producción de factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto que está en uno de los gránulos? Entonces, ¿cómo se forma el tapón plaquetario? Recuerden, se produce una lesión en el vaso, me pinché, me corté, tuve un accidente, se produce una lesión en un vaso. Lo primero que se produce es la vasoconstricción como respuesta, una respuesta miógena del tejido muscular que rodea al vaso, que se da por mediadores, el tromboxano A2 y receptores adrenérgicos. ¿Les suena receptores adrenérgicos? Lo vimos en la clase pasada cuando vimos sistema nervioso simpático, dijimos que los vasos tenían receptores para la adrenalina y la noradrenalina. Bueno, estos son, acá hay una interacción, la endotelina, otro vasoconstrictor, ¿sí? El gran vasodilatador es el óxido nítrico, que mantiene los vasos vasodilatados. Bueno, cuando se produce una lesión, aumenta la cantidad de tromboxano A2, aumenta la adrenalina, la noradrenalina y hace que el vaso se contraiga y con eso intenta evitar el sangrado, ¿sí? Acá se produce la lesión, ¡pac! Se libera tromboxano A2, adrenalina, noradrenalina, endotelinas y obviamente disminuye el óxido nítrico, ¿sí? Esto inicialmente va a intentar frenar la cantidad de sangre que sale. ¿Y qué va a venir?
las plaquetas que venían circulando por la sangre centralmente, medialmente, al estar este vaso estrechado, van a tomar contacto con algo que nunca habían tenido contacto. O sea, si acá había una célula endotelial, acá hay una célula endotelial, acá otra célula endotelial, acá se rompió, está sangrando, está roto, entonces se expone el colágeno, se ponen proteínas que antes no estaban. Esas proteínas van a activar a la plaqueta, ¿sí? Las principales son el colágeno, el factor de von Willebrand, ¿sí? Y el factor tisular. Entonces, la plaqueta que va a formar lo que se llama el trombo blanco se va a adherir, va a formar este trombo blanco en fases. Una fase de adhesión, una fase de activación, una fase de secreción y una fase de agregación. Las plaquetas, entonces, inicialmente, esto ya lo habíamos marcado, si lo quieren ver, estaba ya puesto acá, yo se los había puesto, que va a tener diferentes fases: adhesión, activación, secreción y agregación, ¿sí? Entonces la plaqueta se adhiere a la estructura subendotelial, principalmente las fibras de colágeno, el factor de von Willebrand y el factor tisular, mediante glucoproteínas, ¿sí? Estas glucoproteínas de membrana, que se abrevian así, GP, yo se las pongo para que tengan una idea nada más de la cantidad de mediadores, pero no es para que sepan todo esto. Glucoproteína 1B59 se une al factor de von Willebrand y el colágeno se une a su receptor en la superficie de la membrana, que se llama glucoproteína 6, ¿sí? Y esto activa a otra glucoproteína que no estaba, se expresa en la membrana, ¿sí? Esa es la fase de adhesión. Después, este proceso de la plaqueta pierde su forma discoide y se hace esférica, emite un montón de espículas, crece, se adhiere al tejido circundante, se activa. Y cuando se activa va de la mano también de empezar a secretar. La plaqueta activa hace que la plaqueta empiece a degranularse, todos esos gránulos que tenía dentro, los alfa, los delta, los lambda, se secretan, y expresa otras proteínas de membrana que antes no expresaba. La más importante es la glicoproteína 2B3A. Y empieza a liberar. ¿Qué libera? Libera más tromboxano A2, que producía vasoconstricción, y ADP, adenosín difosfato, ¿sí? Se secreta. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que más plaquetas que están circulando se activen, ¿sí? Es como una explosión, ¿sí? Arranca con una y se van, rápidamente se va contagiando a otras plaquetas, digamos, y se van activando todas las plaquetas que van circulando, ¿sí? El tromboxano A2 y la ADP, entonces se activan más plaquetas circulantes y rápidamente estas se activan y se unen. Entonces toda esa unión de plaquetas se llama agregación, ¿sí? Y eso da lo que da es el trombo blanco, ¿sí? Eso da el trombo blanco, ¿sí? Que es un trombo relativamente débil, pero que intenta bloquear el sangrado, ¿sí? Entonces se llama agregación el proceso del cual las plaquetas se fijan unas a otras y las plaquetas expresan este receptor de membrana que se llama glicoproteína 2B3A, que se une al fibrinógeno. ¡Qué ensalada! Bueno, todo esto se los digo y por ahí sale pesado y cuesta un poco, pero entender este tipo de cosas nos lleva a entender otras más importantes. Por ejemplo, acá yo les puse este fármaco que es muy utilizado, les puse el nombre comercial más común, aspirina. Mucha gente toma aspirina, se usa mucho. Si ustedes van a trabajar en una unidad coronaria, si van a trabajar en una guardia, van a ver que al infartado, al paciente que tiene un ACV, aspirina, aspirina. ¿Por qué le damos aspirina? Básicamente porque el infartado se le tapa una arteria coronaria, se le forma un trombo blanco. Entonces tenemos que evitar. La aspirina, la función que tiene es inhibir a la formación del tromboxano A2. Sí, sí. Eso es lo que hace, ¿sí? Inhibe a una enzima que se llama COX, que es de las plaquetas, la acetila y la inactiva definitivamente. O sea que la aspirina inactiva no va a producir más tromboxano A2. ¿Y qué va a hacer eso? Que la plaqueta no pueda agregarse. Inhibe la agregación, inhibe la formación de el trombo. Esa plaqueta, tiene 7 días de vida, esos 7 días no va a poder producir tromboxano, no va a poder agregarse, ¿sí? Entonces con eso hacemos que ese vaso que se estaba tapando, intentamos de que se repermeabilice, ¿sí? Fundamental. Y les digo más, por ejemplo, otro fármaco que también usamos cuando
hay un infarto, el clopidogrel también actúa en estas vías, ¿sí? Inhibe la agregación. El clopidogrel eh, va a inhibir también la agregación, y así hay otros fármacos que actúan como el abscisimmab, el ticagrelol. Todos esos fármacos actúan en diferentes vías para evitar la agregación. El clopidogrel bloquea el receptor del ADP, del adenosín difosfato. Entonces, ¿esto qué hacía? Activaba las plaquetas para que se agreguen, inhibe la agregación. Y el abscisimmab lo que hace es bloquea el receptor 2B3A. Entonces, con eso la plaqueta es imposible que se agregue, ¿sí? Bloqueamos todo, bloqueamos el tromboxano, el ADP y el receptor. Inhibimos al máximo posible la agregación plaquetaria, y con eso evitamos que un paciente se infarte. Vean la importancia que tiene esto. Bueno, acá le pongo unas fotitos de cómo son las plaquetas cuando se activaron y se llenan de estas espículas. Ahí están tapando, tratando de hacer un trombo blanco. Acá la lesión, llegan las plaquetas redonditas así y se activan y se empiezan a pegar gracias a este receptor 2B3A. Después de todo este lío, viene un lío un poco mayor porque llega la hemostasia secundaria, todas estas proteínas que andan circulando que van a producir la hemostasia secundaria. ¿Y qué hacen? Que este trombo blanco débil se haga más fuerte, ¿sí? Es un proceso que modifica el estado líquido de la sangre que se transforme en gen. Consiste en la transformación de una proteína soluble que está dando vuelta en la sangre, que se llama fibrinógeno, en una proteína insoluble, la fibrina, ¿sí? Y esta fibrina va a formar toda una malla tridimensional que va a encerrar a las plaquetas, a los glóbulos rojos, todo lo que vaya pasando ahí, y se va a retraer formando un trombo un trombo rojo mucho más fuerte, ¿sí? Que evita ya el sangrado definitivamente. ¿Mm? Lo que pasa es que para que se forme esto intervienen muchas proteínas que son los factores de coagulación. Son todos estos, ¿sí? No le estoy diciendo que se los tienen que saber de memoria, pero es algo bastante complejo. Interviene el fibrinógeno, el factor 1, y la trombina son muy importantes, el factor 10, el factor 5. Bueno, esta hemostasia secundaria, básicamente lo que va a hacer, todas estas proteínas van a tender a actuar en tres fases. Primero, la formación de una protrombinasa o activador de la trombina. Después, esta trombina activada va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Son esas tres fases. Entonces, lo primero es toda esa cascada, toda esa cantidad de proteínas, de enzimas, van a actuar por dos vías, una vía extrínseca y una vía extrínseca. Pero las dos van a llegar a lo mismo, van a terminar activando el factor 10. ¿Sí? El factor 10 se va a activar, y el factor 10 lo que va a hacer es activar una proteína que es fundamental, que se llama protrombina. ¿Sí? La protrombina se va a activar en trombina. ¿Sí? Entonces, toda la cascada esta va a converger en dos cosas, en una cosa, en activar el factor 10, ¿sí? Y el factor 10, a su vez, va a activar a otra proteína, a otro factor de coagulación que se llama protrombina, se activa a trombina. Acá está el esquema, son todas estas proteínas, factor 12 se activa, factor 12 activado, es mucho. Yo no quiero que se acuerden esto para nada, que sepan que hay una vía intrínseca y una extrínseca, que va a terminar en el factor 10, que va a hacer que la protrombina se active en trombina, ¿sí? Y la trombina va a hacer que esta proteína tan importante que habíamos dicho que es el fibrinógeno, le corta un segmento, se hace insoluble y se empieza a hacer de una sola, se polimeriza y forma esa gran malla de polímeros de fibrina. En resumen, es esto que está acá, ¿sí? Vía intrínseca, vía extrínseca, factor 10 se activa, vía común, o sea, se forma el activador de la trombina, la trombinasa, y el fibrinógeno se transforma en fibrina. Está, resumidas. Entonces, la hemostasia que se forma en la hemostasia secundaria, ¿sí? La formación de la fibrina. Entonces, se realiza en una única reacción sobre la trombina, el factor 2 que habíamos dicho. En la sangre se encuentra la proteína inactiva, este factor 1, el fibrinógeno. La trombina cataliza el fraccionamiento del fibrinógeno en un monómero de fibrina soluble, que pasa a ser insoluble,
y va a ser el que se va a polimerizar, ¿sí? Se forma un polímero, una gran malla que hace que deje de sangrar. Y eso va a dar el trombo rojo, ¿sí? Obviamente, después de que se formó esto, va a dar tiempo a que el capilar, el vaso, se, se termine de capilarizar, se cubre, digamos, y todo este trombo hay que eliminarlo. La eliminación se llama fibrinólisis, interviene otra cascada de proteínas, no importa, que va a hacer que una proteína de sangre que se llama plasminógeno se activa plasmina y va a ser la que va a alisar todo ese trombo. Un despelote importante. ¿A qué va todo esto? A que existe gran cantidad de elementos que son anticoagulantes y procoagulantes. Estos actúan en sangre continuamente y permiten un balance que hace que no nos desangremos y que tampoco se formen trombos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un exceso de anticoagulantes, me golpeo y sangro, me lavo los dientes y sangro, y bueno, hay que estudiarlo. Y si tengo muchos procoagulantes, todos estos, el factor tisular, el factor de von Willebrand, el factor activador de plaquetas, tampoxano 2, se van a producir trombos en demasía y van a producir enfermedades como la trombosis venosa profunda, tan común en los pacientes internados por mucho tiempo, o algo más grave como el TEP, el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Otra cosa importante es que parte de estos factores de la coagulación que nombramos, de la cascada, el 10, el 2, el 7, eh, esos para formarse dependen de una vitamina, la vitamina K. La vitamina K, que es tan abundante en los vegetales de hoja verde, en la lechuga, la espinaca, el brócoli, las hojas, va a permitir que se formen esos factores, ¿sí? O sea que si tenemos déficit de esta vitamina, no se van a producir estos factores y vamos a tener tendencia a el sangrado, ¿sí? Bueno, no los quiero marear más, con esto ya terminamos. Muchas gracias por su atención y mucha suerte en la cursada.